Continuamos con el programa de estas jornadas sobre la ilusión liberal que empezamos ayer por la tarde. Yo creo que después de haber fijado el marco de lo que estamos hablando o de lo que queremos hablar a lo largo de estos días sobre lo que es el liberalismo, su contribución a lo que es nuestra sociedad en la actualidad y a los retos que plantea, también desde el punto de vista socioeconómico, como vimos en la segunda mesa. Hoy vamos a entrar más en los desafíos que se le plantean a la democracia liberal en la actualidad. Por esto, en esa primera mesa, vamos a tratar de una forma más sistemática la cuestión de los diferentes populismos y cómo actual amenaza. Al final, esta palabra populismo es una palabra talismán que engloba realidades muy diferentes, de esto nos hablarán ahora, y después en la siguiente mesa ya aludiríamos a la realidad de la democracia constitucional, que también precisamente se ve amenazada por estos populismos. Yo simplemente quiero agradecer a Armando Cerolo y a través de Armando Cerolo a la Fundación Conversación pues por la acogida que nos han dispensado aquí. Como Club Tocqueville estamos encantados de poner el primer pie en Madrid en este acto y hacerlo con la fundación con la que ya habíamos colaborado previamente en Barcelona y de forma muy fructífera. Y solo me queda agradecer a los ponentes que estén aquí esta mañana con nosotros, a todos vosotros por vuestra asistencia, también a los que nos seguís desde casa. Bueno, yo esto quizás sería mejor que me lo quitara. Entonces, simplemente dos palabras de presentación. Son conocidos los tres ponentes que hoy nos acompañan. Tenemos a Manuel Álvarez Tardío, catedrático de Historia del Pensamiento en la Universidad Rey Juan Carlos, a Ramón González Ferri, que es ensayista, y a Ángel Rivero, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Barcelona. Vamos a seguir el mismo orden, con intervenciones de 15-20 minutos y luego lo abriremos al público. Cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues, ¿no se me quito esto? O... Sí, ¿no? Yo creo, luego si no me lo vuelvo a poner, ¿no? Bueno, pues muy buenos días a todos. Un placer, un auténtico placer estar aquí esta mañana con vosotros, con mis colegas aquí en la mesa y con el público que está aquí, con los que nos pueden ver por internet. Y primero, pues agradecer a la Fundación Conversación, amigos y con iniciativas siempre muy interesantes, al Club Tocqueville y a la Universidad de San Pablo CEU. Para mí, pues bueno, ya digo, un placer y pues un lujo estar aquí con Ángel Rivero, con mi otro colega, para hablar de un tema como este, ¿no? Bien, pues creo que hacemos una pequeña intervención, ¿no? Y luego habrá oportunidad para un diálogo, un debate. Pues en parte adivinando o intuyendo, más que adivinando, lo que puede salir en el debate y lo que quizá mis compañeros en la mesa pueden comentar más tarde, pues yo había pensado hacer unas pequeñas reflexiones, ¿no? A propósito de lo que nos convoca, ¿no? Que la cuestión de fondo es yo creo que algo así como el futuro, ¿no? del planteamiento liberal o de la perspectiva liberal o de la ilusión liberal, y en esta mesa concretamente la compleja cuestión de la relación entre populismo y democracia, ¿no? Bueno, como ya he anticipado en la presentación, José María, pues la verdad es que la palabra populismo, el término populismo, pues es un término casi que se ha convertido en una especie de cajón desastre que sirve para muchísimas cosas, ¿no? Es un término que a veces da la sensación de que puede no resultarnos útil porque puede implicar tantos significados o significar tantas cosas diferentes en función de quien lo utilice, que a veces uno tiene la sensación de que hablar de populismo o de populista no dice gran cosa. Y bueno, la prueba es, como es de sobra conocido, se vio muy bien en el trabajo que coordinó Ángel con Jorge del Palacio sobre populismo, pues hay un debate académico ya muy prolongado y muy complicado precisamente con el término populismo. Pero si nos vamos incluso a la historia menos académica y menos teórica, menos desde el punto de vista de la ciencia social, sino de lo que es la vida de partidos,
el día a día, la praxis de los partidos políticos, pues vemos que esto del término populismo es un término que aparece y desaparece con connotaciones muy diferentes. Y no hace falta irnos al mundo quizás iberoamericano o de ciertas partes de Europa Central y del Norte, sino a la propia España en los años 80, en torno al año 86, 87, cuando la derecha, el centro derecha, está viviendo un momento de catarsis interna importante, de crisis de liderazgo, de si se va Manuel Fraga o no se va Manuel Fraga, de si gana Hernández Mancha el Congreso o no, pues era muy habitual encontrar en las discusiones, en los medios, en los documentos de partido, la palabra que el Partido Popular era un partido populista. No era difícil, no digo que estuviera a todas horas, pero aparece el término populista, lo cual nos da ya una idea del término, en el ámbito del combate político, del término tan escurridizo y complicado con el que nos movemos, ¿no? Y yo creo que hoy en día, más allá del uso que probablemente de 4, 5, 6 años a esta parte ha adquirido el término populista en los ámbitos mediáticos, no digo académicos, mediáticos o de políticos, se ha ido más hacia una connotación evidentemente negativa, ¿no? Incluso peyorativa, aunque como sabemos en determinados momentos, pues uno de los grupos políticos que irrumpe a raíz de la crisis de confianza en el sistema y del 15M, pues que es Podemos, pues hay un intento de dignificar o de utilizar positivamente, ¿no?, como sabemos, el término populismo, que luego, me imagino, Ángel explicará bien, porque lo conoce muy bien, mucho mejor que yo. Pero es que si vamos también a la otra pata de lo que nos convoca hoy, que es democracia, pues en cierto modo nos pasa también algo parecido. Bueno, no igual, ¿no? Pero quiero decir que el término democracia también es un término complejo, un término muy complejo. Tengo muchos alumnos, por lo menos unos cuantos, cuando quieren hacer su TFG, que han estudiado conmigo yo una asignatura sobre procesos de democratización y transiciones, y les interesan, pues, procesos de democratización en países asiáticos, en otros sitios. Y siempre les pido que hagan un primer esfuerzo de introducción hablando de exactamente qué es democracia, aunque nos hemos pasado todo el curso, en realidad, al hablar de democratización y de transiciones, hablando de democracia. Y es sorprendente, ¿no? Y es más sorprendente todavía cuando al principio del curso les preguntas, incluso alumnos ya de tercero, que ya han dado otras asignaturas de historia, de pensamiento político, de economía, de derecho, y democracia engloba, para mí, cosas sorprendentes cuando ellos contestan, ¿no? Para mí democracia significa fundamentalmente, como es obvio, en su sentido más básico, pero también más importante, un proceso electivo con competencia y con limpieza. Pero muchos en el ámbito académico, pero también en el del día a día, han arrinconado esta forma de entender la democracia exigiéndola mucho más, ¿no? Es decir, hay un proceso de hiperexigencia sobre el concepto de democracia, y a la democracia se le cuelgan también exigencias que difícilmente tienen que ver con el contenido en sí mismo de lo que es alternar pacífica y ordenadamente en el poder. Hasta el punto de que todos esos equívocos y complejidades en torno al término de democracia también tienen que ver con el hecho de, como ha explicado muy bien Sartori, pero otros politólogos, ¿no?, la importancia que tiene apellidar el concepto de democracia, ¿no? Entonces ya si la llamamos liberal o la llamamos constitucional, ya parece que vamos cerrando un poco más el círculo y añadiendo también un factor muy importante, que es no solamente que los ciudadanos arbitren la alternancia de forma competitiva y limpia, en el término más weberiano y schumpeteriano, sino también que recogiendo, asimilando, introduciendo la democracia, lo que había costado tanto introducir en ella, que es la limitación del poder, la democracia sea también un sistema de preservación del abuso de poder. Por lo tanto, competencia y control del abuso de poder. Pero eso, desde un punto de vista quizá técnico y teórico, está muy claro, pero en el día a día no está tan claro. Uno observa cómo muchísimos alumnos que van a estudiar ciencia política o relaciones internacionales tienen un concepto de democracia ligado a la expectativa de bienestar y de seguridad. Y para ellos democracia significa fundamentalmente derechos políticos, pero también bienestar y seguridad. Y esto yo creo que tiene una enorme importancia en la relación con la cuestión del populismo, ¿no? Porque me da la sensación de que populismo y democracia chocan más o menos en función del significado que atribuimos a cada uno de los conceptos. No digo en el debate académico, sino en el día a día de la política. De tal manera que si por democracia entendemos algo
que tiene que estar muy atento a las expectativas de seguridad, de bienestar, de derechos, de servicios de los ciudadanos, pues probablemente para un ciudadano medio el populismo no será algo tan horrible, porque significará que los dirigentes están atentos a las exigencias populares. No estoy entrando en un debate académico, sino en un debate de percepción pública, que a mí me parece relevante. Sin embargo, desde un punto de vista, digamos, si yo, como es mi caso, me instalo en una percepción absolutamente clara de la democracia como una combinación de competencia ordenada y pacífica más control o limitación del poder, para mí el populismo es claramente una amenaza. Y eso es indiscutible. Pero esto creo que introduce un problema en la cuestión de la democracia. Yo, como historiador de los años 30, del periodo de entreguerras, para mí el populismo es una especie de lado oscuro, pero a su vez de presencia constante cuando llega el proceso de democratización. Es decir, el populismo nunca abandona a la democracia. No es una amenaza que aparece repentinamente y podemos controlar y hacerla desaparecer, sino que está ahí constantemente. Es decir, si nosotros entendemos por democracia movilizar a los ciudadanos para una competencia ordenada y pacífica, tenemos que asumir que la movilización implica un alto nivel de conflicto, de beligerancia y por lo tanto también de autoidentificación, de construcción de identidades monolíticas, de parcelación social, para conseguir que los individuos pues voten y respalden programas, grupos, partidos, dirigentes que les prometen cosas a veces concretas, pero otras muchas veces abstractas, ideológicas, complejas, que no forman parte de sus preocupaciones diarias. Por lo tanto, en ese ámbito de la movilización, cuando llega el momento de implantar verdaderamente la democracia, pues como todos deberíamos saber, la democracia no significa reconocer el sufragio universal, sino movilizar. Convencer a los ciudadanos de que tienen que movilizarse para ir a votar y de que tienen que hacerlo con unos códigos de comportamiento constitucionales, cívicos y de respeto al adversario y de aceptación de la legitimidad del adversario. Todo eso es fácil de decir, pero muy difícil de poner en marcha. Y la democracia y la movilización, o sea, la democracia como competencia y como movilización, introduce la oportunidad del recurso al populismo. O sea, del recurso a la agregación de intereses particulares dispersos y complejos y enfrentados en una misma identidad bajo una profunda simplificación de los problemas sociales y políticos. Por lo tanto, claro, a mí no me parece extraño, desde la perspectiva de un historiador de los años 30, que cuando llega la democracia no es un camino de rosas, sino que en muchos aspectos introduce un nivel de ruido y de confrontación que no habían tenido los sistemas constitucionales liberales previos. ¿Por qué? Porque la bestia, hasta cierto punto populista, estaba controlada, bajo la ausencia de movilización. Y la alternancia no se producía tanto por el dictado de los ciudadanos como por una combinación entre el dictado de una parte de los ciudadanos y otras instancias del poder. Entonces, eso que se dice muchas veces de que los reyes introducían un elemento antidemocrático porque influían en la alternancia, eso era parte del juego que impedía que una movilización de ciudadanía inmadura y de ciudadanía no preparada todavía interviniera en el combate democrático, produciendo confrontación. Cuando la democracia explota después de la Primera Guerra Mundial o implosiona después de la Primera Guerra Mundial en España un poco más tarde, aunque lo está haciendo, se está desarrollando, la tentación de utilizar recursos que calificaríamos de populistas, es decir, recurso a un líder que actúe como guía espiritual de nación, exacerbación nacionalista, rasgo absolutamente populista, una identificación incluso de sentido común, podríamos decir, del populismo, como dar a los ciudadanos lo que piden, lo que exigen de la política. Todo eso complica mucho la conformación de un sistema democrático que respete los derechos de las minorías, que mantenga la limitación del poder, que entienda la democracia como un proceso, como decía antes, de competencia, pero también de control y de limitación de los riesgos y de las tensiones del ejercicio del poder de las mayorías. Entonces, bueno, desde ese punto de vista yo creo que el populismo, a lo mejor cabría entenderlo siempre como un elemento presente en la democracia que quizá, y ahora ya viniendo al terreno actual,
estaba pensando ayer, cuando estaba dando vueltas a ver qué decía hoy, que quizá la respuesta a por qué, ¿no? A por qué en los últimos años, en el caso de España, pero también de otros sitios, el discurso populista ha crecido tanto o ha cobrado tanto peso en la España de los últimos años, pues quizá yo creo que habría varias respuestas que a lo mejor pueden parecer respuestas fáciles o respuestas obvias o respuestas que se nos ocurrirían a todos, ¿no? Pues no sé, los medios las han repetido constantemente en estos últimos años. Pues la idea de que la corrupción, ¿no? La corrupción de los partidos o la corrupción en el sistema ha producido una crisis de confianza. La cuestión de la grave crisis financiera a partir del año 2008, ¿no? La pérdida de confianza fruto de una profunda debilidad, de la incapacidad de, digamos, de sacar adelante y de convencer a la ciudadanía de que el presupuesto del Estado y la forma en que el Estado gestiona los dineros públicos pues había entrado en un momento de crisis grave. O también por el agotamiento, podríamos decir, de las ideologías clásicas, ¿no? Es decir, por el agotamiento de los presupuestos de la socialdemocracia o de la propia democracia cristiana, o digamos quizá por el propio éxito de la democracia, ¿no? Por el propio éxito de algunas de las políticas del periodo de posguerra, entendido en un sentido muy amplio, ¿no? Muy largo. También por el contagio de otros sitios, también por el ascenso, quizás se podría decir, ¿no? Por el ascenso de una especie de tecnocracia economicista muy europea, ¿no? Es decir, Europa entendida como un proyecto que nos obliga a hacer cosas que no queremos hacer o que los ciudadanos no sienten que se expliquen, no se sienten representados. Bueno, todo eso y más se podrían contestar, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay un problema de fondo que me recuerda a lo que he introducido antes y es a la Europa de los 30 y que me parece muy relevante, ¿no? Y es que yo creo que hay un problema en cuanto a la concepción de la democracia como un espacio de exigencia personal, de exigencia individual. Es decir, hay un problema, o sea, el desarrollo maravilloso, porque a mi juicio es maravilloso, de las democracias, en España la llamamos Estado social y democrático de derecho, pero en realidad es prácticamente lo mismo que hablar de democracias constitucionales o liberales con contenido social, ¿no? O algo así, ¿no? Es algo muy parecido, lo que a veces se llama consensos de posguerra. A veces en una literatura más orientada a la izquierda, pues como recordaba ayer Jorge, han hecho muchas trampitas y entonces lo llaman consenso socialdemócrata de posguerra. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que decía ayer Jorge, del Palacio, de que en buena medida eso no es un consenso socialdemócrata, es más bien la asunción de los principios liberales bajo dos grandes familias, o dos o tres grandes familias, que aceptan ese modelo o ese molde, ese espacio de centralidad, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que yo creo que eso es el gran éxito de la democracia combinado con la proporción de oportunidades y de bienestar, que permite pacificar las sociedades. Porque, hombre, yo nunca he sido muy partidario de pensar que la ciudadanía se pacifica porque le proporcionas pensiones, porque le proporcionas empleos, pero sí que creo que el keynesianismo en su concepción más pura, decidiéndonos al propio Keynes, no luego a las discusiones más de teoría económica, e incluso los planteamientos que se manejan en la Gran Bretaña de cuando se está transcurriendo la Segunda Guerra Mundial y que luego va a tener aplicación posterior, pues tienen elementos de verdad. Es decir, hay un elemento evidente y es que la pacificación de las sociedades europeas después de la Segunda Guerra Mundial se produce en buena medida por el papel que adquiere la gran redistribución fiscal o el papel que adquiere el Estado. Entonces, bueno, el caso es que todo eso, que es el éxito de la democracia, yo creo que en buena medida nos conduce a un periodo de crisis a partir de los 70 y los 80, en el cual, combinado con lo que comentaba antes del agotamiento en muchos aspectos de las ideologías clásicas o de los planteamientos partidistas clásicos, nos lleva a una pérdida de asimilación de la democracia como espacio de autoexigencia para proteger la libertad. Y la democracia se combina cada vez más con la proporción por parte del Estado positiva, pero con sus riesgos de bienestar y de seguridad. Sobre todo quizá la palabra es seguridad. Y la seguridad, en la medida en que asocia a la democracia como el componente político que permite mantener un Estado que proporciona seguridad, sacrifica o debilita la idea de la democracia como garantía de la libertad y, por lo tanto, como algo que exige o que pide al individuo que sea muy autoexigente, o sea, exigente consigo mismo y con los demás en cuanto a la protección del pluralismo y de la libertad.
Y ahí es donde yo creo que ahí empiezan a pescar los populismos. Y ahí se produce el rebrote de los populismos. Es decir, habrá otros elementos, pero uno que creo que merece la pena destacar es la idea de que hoy, en parte, a mi juicio, lo estamos viendo con Vox, aunque ya sé que hay quien escribe en la prensa que pues, no es así, pero para mí sí. Estamos viendo ese planteamiento en virtud del cual, en el fondo, lo que se está haciendo es aprovechando una grieta en la percepción, digamos, que se ha producido por el debilitamiento de la democracia entendida como espacio de exigencia de la libertad y de la responsabilidad personal, asimilándola con proporcionar seguridad en un mundo que está cambiando a toda velocidad, en el cual las fronteras están cayendo, en términos económicos han caído, o están, no digo que han caído completamente, pero están cayendo. En términos de movilidad, más que nunca en la historia. Nunca en la historia un ciudadano medio y un ciudadano incluso de clase media-baja tenía las oportunidades de movilidad que ha tenido ahora, salvo que tuviera que emigrar forzosamente porque no le quedaba otra, como se producen las grandes emigraciones de finales del siglo XIX. Pero además el mundo de la comunicación, la verdadera revolución de las tecnologías ha producido unos cambios brutales. Entonces todo eso yo creo que genera inseguridad. Y la inseguridad, en la medida en que la democracia se percibe como un aparato político para mantener un Estado que proporcione seguridad y bienestar, incentiva los discursos populistas. En el caso de Vox, con un componente de seguridad antimovilidad y antimigración clarísimo, con muchos elementos muy parecidos y muy peligrosos a los de las movilizaciones que están en la base o en algunas de las movilizaciones que están en la base de los cambios en el Partido Conservador y del trumpismo en Estados Unidos. Entonces, bueno, podría hablar de otros ámbitos, pero yo me paro aquí, que yo creo que ya es demasiado, y yo creo que ya, por lo menos, además con la última parte, introduzco suficientes elementos. Bueno, un placer. Perfecto, gracias Manuel. Solo un apunte sobre lo que estás diciendo, cómo justamente en España es a través de Elías Díaz, y cuando habla de la sociedad democrática, ya introduce esta idea que no es el Estado, y luego en la Constitución, fíjate cómo en el preámbulo se habla de la sociedad democrática avanzada, justamente en la línea de lo que tú estabas diciendo, y ahí es donde tienes esa tensión entre esa aspiración social y lo que es realmente el mecanismo de distribución del poder y de legitimación. Ramón, cuando quieras. Muchas gracias a Armando y al Club Tocqueville por la invitación, es un placer estar aquí, y a los asistentes y a quienes nos vean desde casa. Como soy el periodista de la mesa, voy a intentar hacer un acercamiento desde la actualidad a lo que han dicho y dirán mis compañeros. Estoy sustancialmente de acuerdo con lo que se ha dicho. Yo creo que, aunque es muy difícil, primero, como se decía antes, describir el populismo, no me atrevo, los académicos están mejor armados que yo para hacerlo. Yo tiendo a utilizar más la palabra autoritarismo que la palabra populismo, creo que son cosas distintas, pero creo que ahora es más útil ver en términos de autoritarismo, tanto a izquierda y a derecha, la amenaza a la democracia liberal, y creo que se puede, aunque también es difícil, creo que hay dos orígenes del auge populista o autoritario que estamos viviendo ahora, que temporalmente, en primer lugar, es la crisis financiera. La crisis financiera empieza en 2008, pero en Europa es en 2012 cuando las consecuencias son más graves, y creo que a partir del 2012 es cuando empiezan los populismos, o cuando sufren un auge, experimentan un auge los populismos de izquierda. Es el caso de Podemos, que surge en 2014, de Syriza, que llega al poder en Grecia en 2015, el auge, o digamos la conversión del Partido Socialista francés con Mélenchon también por esos años. Es el auge del movimiento 5 estrellas, no es exactamente de izquierda populista, pero creo que sí debemos englobarlo en algún sitio desde ahí. Y creo que hay un segundo momento, o una segunda causa del populismo actual, que a veces tendemos a olvidar, que es la crisis de los refugiados del 2015. Yo creo que es tan o más importante la crisis de los refugiados del 2015 en el auge del populismo de derechas o el autoritarismo que la crisis financiera. A partir de 2015 es cuando cogen auge Alternativa por Alemania en Alemania, de 2016 es el Brexit, que claramente no es un movimiento autoritario, pero sí es más o menos populista, la victoria de
Trump en 2016, el auge de Le Pen en las elecciones francesas de 2017 y el auge de Vox en España y de la Liga en Italia, que ya existían, pero esperen. Entonces creo que está bien cronológicamente pensar en esos dos momentos como los dos motores del populismo actual. Y esto es más discutible, pero creo que se puede decir, creo que ya estamos asistiendo al final, al declive de la oleada populista de izquierdas. Es verdad que Syriza llega al gobierno en 2015, pero cae en las segundas elecciones, no en las primeras, sino en las segundas de 2019. Es verdad que Podemos está en el gobierno, pero creo que podemos reconocer que es un movimiento en declive. El Partido Socialista francés es inexistente, Mélenchon es inexistente, Jeremy Corbyn ha sido expulsado del laborismo. Corbyn había intentado arrastrar al laborismo británico hacia posiciones más de izquierdas, es expulsado del partido. El ala más izquierdista, orgullosamente populista del Partido Demócrata de Estados Unidos, también ha sido dejada de lado. Es verdad que Biden está haciendo políticas más de izquierdas, probablemente lo que habríamos pensado, pero la parte izquierda del Partido Demócrata, que tonteaba constantemente, incluso con la palabra socialismo, que es una palabra muy fuerte en Estados Unidos, ha sido desplazada. De modo que creo que el populismo de izquierdas está en declive y no creo que el populismo de derechas esté exactamente en auge, pero sí creo que está viviendo un momento mucho más vigente en la política occidental actual. Entre los vínculos del populismo con la democracia creo que se ha explicado muy bien, pero creo que hay otro vínculo que creo que es profundo y es legítimo además, que creo que las diferencias de los populismos o de los autoritarismos con la democracia liberal son concepciones distintas de la libertad. Tendemos a creer que la única idea de libertad es la nuestra, la de los liberales, y es verdad que hay otras nociones de libertad que, aunque no compartamos, creo que tenemos que tener en cuenta porque están realmente en el origen de estos movimientos. Hay un hecho que es relevante en la política de izquierdas y creo que es parte de la razón del declive del populismo o del autoritarismo de izquierdas, que es la manera en que ha pasado a ignorar la noción de libertad. Es sorprendente el grado en que la noción de libertad está ausente en los discursos de izquierda dura. Es llamativo porque la izquierda ha tenido una tradición no solo liberal, sino incluso libertaria. Yo creo que ha desaparecido en buena medida de su ideario o de su agenda para ser sustituida por la noción de igualdad. Me diréis, y con razón, no son incompatibles la libertad y la igualdad. Por supuesto no lo son. Lo que sí son, y es una idea de Isaiah Berlin, que era un hombre difícil de ubicar, pero en parte de izquierda moderada, un votante del laborismo británico, decía que la libertad y la igualdad no eran incompatibles, pero que sí había cosas buenas en la sociedad que no eran plenamente compatibles. Yo creo que la izquierda ha decidido que sin igualdad no hay libertad, lo cual en términos jurídicos me parece que es razonablemente cierto, en otros términos me parece que es más discutible, y en esta no ha contemplado la idea de que todo lo que añades de igualdad está restando a la libertad, lo cual no es malo, y son las decisiones democráticas. Las decisiones democráticas implican un constante equilibrio entre bienes incompatibles, y la libertad y la igualdad son bienes en parte incompatibles y tenemos que asumir que lo que le damos a una lo podemos estar quitando a la otra, y creo que la izquierda ha decidido, la izquierda populista, la izquierda autoritaria, poner muchísimo más énfasis en una noción de igualdad a costa de libertad, pero que cree que este trade-off no se produce en realidad. Y en lo que me voy a centrar un poco más, porque creo que sí está teniendo más éxito que este olvido de la libertad dentro del populismo de izquierda, es la noción de libertad que tiene la derecha populista o la derecha autoritaria. Esta idea de libertad creo que la ha articulado muy bien Vladimir Putin, creo quien la ha explicado mejor y con más franqueza, por supuesto también a Orbán o el partido o el PiS de Polonia. Creo que Vox siguen claramente en esa estela. Vox además se aprovecha, creo que, de un equívoco muy español, no solo español, pero muy español, que es identificar liberalismo con laissez-faire económico. Esto es una extrañeza de nuestro debate. Por supuesto que el liberalismo tiene fuertes implicaciones económicas, muchísimas, y una de ellas son los límites al poder del Estado y la intervención de la economía, pero no podemos, creo, caer en el error de identificar plenamente
liberalismo con libertad económica, que creo que es un rasgo de nuestro debate que hace que mucha gente de Vox se vea a sí misma como liberal porque cree o no cree en el intervencionismo del Estado, aunque es verdad que están en tránsito hacia otro sitio. En todo caso, la idea de libertad del populismo de derechas o del autoritarismo de derechas lo que cree es que la noción de libertad liberal está equivocada. Cree que la noción de libertad individual, de autonomía del individuo, nos ha llevado a excesos como el feminismo, como el cosmopolitismo, como la inmigración, como una libertad religiosa malentendida, y que esa idea de libertad liberal, que con una cierta ingenuidad defendía, como se decía antes, la libertad de las minorías, el respeto a las minorías, a lo que nos ha llevado, cree esta idea de libertad, es al gobierno de las minorías. Es decir, las mayorías han sido secuestradas por una idea absurda de libertad que hace que quienes gobiernen en realidad sean unas minorías impulsadas por el feminismo, por el ateísmo, por el islamismo, cuando no una alianza de todas estas minorías, ¿no? El discurso muchas veces en Europa del Este, en Hungría, es que hay una alianza entre la plutocracia, el feminismo y el islamismo para someter a las mayorías nacionales. Esa idea de libertad, dice la derecha autoritaria, está equivocada porque se ha confundido la libertad con la excesiva apertura de las sociedades. Hemos identificado libertad, como se decía antes, con el movimiento de los individuos, la libre elección, el cosmopolitismo, y esa es una noción equivocada de libertad y por tanto de democracia. La verdadera libertad, dicen, por ejemplo, el primer ministro húngaro Viktor Orbán, no consiste exactamente en escoger de manera autónoma el camino del individuo, sino en proteger la identidad de la comunidad. La verdadera libertad para esta gente es defender la identidad nacional de las agresiones externas e internas. En el caso húngaro, la obsesión que Vox ha copiado, yo creo con una cierta torpeza, es George Soros, el gran financiero que supuestamente financia la inmigración y el feminismo. En el caso de todos ellos es la inmigración islámica, pero también los enemigos internos identificados como minorías disolventes. En el caso español, con cierta razón, el independentismo, pero también a los enemigos internos, la anti-España y, sobre todo, el Estado, y aquí yo creo que es la transición hacia lo que se decía antes, hacia una idea comunitarista de la democracia, que, insisto, en origen era del autoritarismo de izquierdas, pero creo que ha impregnado plenamente el autoritarismo de derechas, que es la noción de que las sociedades abiertas llevan a los individuos cosmopolitas, sin arraigo, sin identificación nacional, y que, por lo tanto, es necesario un cierto rearmamiento de la patria. En las versiones de la derecha autoritaria, ese rearme de la patria no pasa por un patriotismo constitucional o por una noción que insista en el Estado de Derecho, como ha hecho el conservadurismo tradicional, sino más bien en el nacionalismo, simple y llanamente, en el nacionalismo. Y con esto acabo, para no pasarme del tiempo establecido, en un nacionalismo que dice hablar en nombre del pueblo, que dice ser un nacionalismo que se enfrenta contra las élites tradicionales, que de alguna manera, como decía, se han vendido a esa idea liberal de la libertad, y es una lucha desigual entre el pueblo alzado y las élites atrincheradas. En realidad no es cierto. En los movimientos populistas de derechas son batallas de élites contra élites. Es una élite alternativa a la élite existente que pretende sustituirla. No es este esquema tan parecido al de Podemos de los inicios, si lo recordáis, de un pueblo noble contra una casta, sino es una lucha entre élites, unas élites que se han sentido desplazadas del poder tecnocrático, del poder académico, del poder intelectual, que creen que su desplazamiento del poder es en realidad síntoma de una enfermedad más profunda que solo el nacionalismo con ellos en el poder puede de alguna manera restañar. Y aquí lo dejo. Muchas gracias.
Ramón. Yo creo que hay muchos puntos para un debate posterior. Yo simplemente subrayo esta idea que has dicho de identificar el liberalismo democrático con el patriotismo constitucional y, por tanto, esa dificultad entre liberalismo y arraigo o identidad. Es una tensión existente, es una tensión legítima. Efectivamente. Luego volveremos sobre ello. Y Ángel Rivero, para culminar, como se ha dicho antes, tú fuiste de los primeros que en España, junto con Javier Zarzalejos, que tendremos esta tarde aquí, y Jorge El Palacio, que tuvimos ayer, por lo tanto estáis todos, habéis escrito sobre la geografía de los populismos, y yo creo que sobre esta senda luego han venido otros muchos trabajos, pero vosotros fuisteis pioneros aquí en esto. Sí, la verdad que fuimos de los primeros y muchas gracias por la invitación, la verdad que es un placer estar con todos vosotros. La Fundación Tocqueville, la Fundación Conversación Universidad CEU San Pablo y a todos los que están aquí presentes y también a distancia, porque realmente, en fin, es un honor poder compartir esta mañana del sábado en una conversación, que es el fundamento de esta fundación y que consiste, la palabra conversación, en vivir juntos y también en llegar a acuerdos a través del diálogo, ¿no? Entonces, para un poco hacerme cargo de esta obligación de la Fundación, voy a recordar un poco lo que se dijo ayer, ¿no? Porque nosotros hoy hemos venido aquí emplazados por la idea de que hay una reacción, me gusta la palabra reacción, antiliberal, ¿no? Y estos son los populismos, ¿no? Y, en fin, más allá de lo que ha dicho Ramón, que estoy completamente de acuerdo, yo creo que este es el engarce, ¿no?, de todos los populismos, es justamente su carácter antiliberal, ¿no? Realmente cada populismo tiene una dimensión particular, ¿no? Y eso lo vemos incluso en el Parlamento Europeo, ¿no?, donde los populismos llegan a pocos acuerdos entre ellos, ¿no? Están repartidos en distintos grupos justamente por este carácter, ¿no?, de particularista de los populismos, que responden muchas veces a problemas particulares de cada sociedad, que dan respuestas que es cierto que son muy parecidas unas a otras, pero que se enhebran todas ellas en este, digamos, característico, ¿no?, y muy afirmado antiliberalismo, ¿no? Cuando yo vi el título de estas jornadas, ¿no?, la ilusión liberal, ¿no?, pues claro, se me despertaba en la cabeza, estaba diciendo antes, ¿no?, Armando, que hay un artículo de Alain de Benoit que se llama La ilusión liberal, y uno puede imaginar lo que se cuenta en ese artículo, ¿no? Y me recordó también al universo, ¿no?, decimonónico, donde esta idea del liberalismo como una ilusión, como la ilusión de un proyecto político, ideológico, que buscaba restañar y resolver los desafíos modernos, pues se anticipaba, ¿no?, que generalmente pues no conduciría a crear sociedades más integradas, sino justamente a su desintegración. Y un poco eso apareció ayer, ¿no?, en la idea, ¿no?, de que el liberalismo se ha vuelto hasta cierto punto antipático y que esta idea de ilusión más bien también debe asociarse con la idea del pasado de una ilusión, ¿no?, como un liberalismo que también en esta sucesión de fracasos, ¿no?, de los proyectos modernos, pues habría que colocar también en esa nómina, ¿no? A mí me parece interesante, lo que pasa es que no me voy a meter por aquí porque nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Pero, en fin, me gustó porque muestra hasta qué punto tenemos, pues, visiones muy confrontadas de aquello que sea el liberalismo, ¿no? Hay quienes, es verdad que si nosotros colocásemos a todas aquellas personas que utilizan la etiqueta para definirse políticamente, alcanzaríamos una heterogeneidad sobresaliente, ¿no? Y había una pelea de liberalismos, obviamente, ¿no? Pero, en fin, mi opinión particular es que el liberalismo no es el que crea la sociedad moderna, sino que es una doctrina política que busca resolver los problemas de la sociedad moderna. Esos problemas tienen que ver básicamente con la generación de un pluralismo que tiene en principio un origen religioso, y por lo tanto el liberalismo es más bien una doctrina política negativa, no es propositiva en el sentido de crear un mundo nuevo, sino que propone una estructura constitucional que permite integrar una diferencia que se ha generado, ¿no?, en el seno de las sociedades occidentales y que necesita ser tratada políticamente, ¿no? Entonces, es una doctrina sobresalientemente política porque valora la política como instrumento de conversación y, por lo tanto, de resolución de problemas, sin proponer una utopía en la que los conflictos humanos
pues terminen, ¿no? Como decía Queduría y como los cuentos, ¿no? De los niños, ¿no? Y comieron felices y tomaron perdices y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, con la idea de que los conflictos humanos van a desaparecer. Esa no es la propuesta del liberalismo. La propuesta del liberalismo es establecer un ámbito en el que, en fin, las diferencias se queden protegidas, porque tiene un carácter básicamente individual, es la piedra de toque, pero los conflictos se van a gestionar a través de un entramado institucional que protege esencialmente la soberanía de los individuos. Esto tiene una dimensión política y también, como se dijo ayer, pues tiene una dimensión económica, ¿no? Con la idea de que la responsabilidad social recae en primer lugar sobre los individuos y de manera subsidiaria pues, en las instituciones políticas, ¿no? Bien, yo creo que, en fin, lo interesante del momento en el que estamos ahora, y yo creo que Manuel y Ramón ya han hecho referencia a esto, es que hemos vivido en un tiempo sorprendente, ¿no? Después del paroxismo ideológico de la primera mitad del siglo XX, de afirmación constante del liberalismo y de su expansión universal, ¿no? Yo creo que, bueno, no deja de ser interesante también el hecho mismo, ¿no? De que a principios del siglo XIX, ¿no? Se celebró la universalización del liberalismo a través de las llamadas revoluciones liberales a todo lo que sería el mundo occidental, y después de la Segunda Guerra Mundial esa celebración volvió a repetirse, ¿no? Pero de una manera creciente, sobre todo acercándose al final de siglo, hasta alcanzar un mundo, en fin, a todo el mundo, ¿no? Una universalización completa, como se vio pues, en la famosa celebración de Francis Fukuyama. Vale la pena señalar que, y también esto se ha hecho cargo hace un momentito Manuel, ¿no? Que el consenso llamado de posguerra, ¿no? Y también llamado a veces consenso socialdemócrata, que es un problema de traducción porque es el consenso de la democracia social, es la idea de que la dimensión social debe estar integrada en la democracia para evitar que se repiertan los paroxismos ideológicos del siglo XX, suponía, en contra de lo que se suele pensar, ¿no? No un rendimiento, ¿no? Del liberalismo, el conservadurismo hacia el socialismo, sino la conversión del socialismo revolucionario en un socialismo constitucional, y eso significaba que la idea de trascendencia hacia una utopía sin política, esto es una sociedad sin conflicto, pues se renunciaba a ella y se aceptaba en el terreno político la democracia representativa, la democracia liberal; en el terreno económico la economía de mercado, que recibía un calificativo, ¿no? Un atributo que venía de la democracia cristiana, ¿no? La democracia cristiana había ya creado, ¿no? A través de la doctrina social de la Iglesia, la idea de una economía social de mercado, una economía que corrigiese el problema social, la cuestión social, que era básicamente la cuestión obrera. Esa es la novedad de la Europa contemporánea que ese acuerdo de posguerra buscaba resolver. Entonces, ahí hay una dimensión del liberalismo moderno en el que este triunfa. Y a final de siglo, con la derrota del socialismo, la autoinclusión, que empieza en el 89 y que termina en el 91, pues se produce una etapa de afirmación liberal en el sentido ideológico profundo, que genera un consenso relativamente breve en comparación con el consenso anterior, ¿no? Que alcanza la última década del siglo XIX y hasta la llegada de la crisis económica, que, como ha señalado muy bien Ramón, pues es uno de los acicates, ¿no? Uno de las espoletas, ¿no? Que activan este populismo, ¿no? Entonces, cuando se hablaba ayer, ¿no? De este carácter antipático del liberalismo, yo creo que se estaba pensando, ¿no? En este segundo consenso liberal, no el del liberalismo moderno, que es el propio del consenso de posguerra, sino de un liberalismo más parecido al liberalismo clásico, que es el que se produce tras la implosión del mundo socialista y que se ha asociado con el término neoliberal, ¿no? Y, en fin, digamos que para el universo español, ¿no? El liberalismo pues es justamente esto, una política antipática que algunos vinculan con el Felipe González que tenemos aquí frente al PSOE, ¿no? Que ha quedado desterrado de la casa madre justamente por las políticas, ¿no? Que hizo en su día, que son calificadas de neoliberales, ¿no? Porque eran políticas necesarias, ¿no? De reestructuración industrial, etcétera, etcétera. En fin, el liberalismo ha sido asociado a estas políticas en las que la posibilidad de continuar, ¿no? Con el estado de bienestar que había sido diseñado en la posguerra, pues se hacen imposibles, ¿no? Por el cambio del mundo y por la quiebra de sus bases económicas, ¿no? Y entonces, pues es verdad que este significado negativo pues se establece, ¿no?
en la conciencia de muchas sociedades, particularmente a partir de la crisis del 2008, ¿no? Y es en ese contexto en el que aparecen, en fin, los populismos, ¿no? Que aparecen como reacción. Muchas veces se habla de los populismos como si, en fin, hay un debate sobre si es una enfermedad o un síntoma, ¿no? Y una cosa importante yo creo que hay que tener en cuenta es que se habla muchas veces del populismo como el canario en la mina, ¿no? Que señala que algo no va bien en las democracias liberales, ¿no? Entonces yo creo que hay que aceptar, ¿no? Que yo por eso lo he leído en la convocatoria, en el título de este seminario, ¿no? Que hay una cierta desilusión liberal, hay una, particularmente en las sociedades del este de Europa, esto se ha hablado aquí de Polonia, pero sobre todo en el caso de Hungría, ¿no? Donde, en fin, esto no puede olvidarse, ¿no? Es que a veces pensamos que los políticos populistas son los que crean el malestar en sus sociedades, pero yo creo que más bien ocurre lo contrario, ¿no? Igual que el liberalismo es la respuesta al problema moderno, no quien crea la modernidad, el populismo es la manifestación de un problema que existe en las sociedades, ¿no? Y los populistas característicamente son políticos que se dejan llevar por el viento dominante en cada una de las circunstancias, ¿no? Entonces, más bien Orbán es expresión de un irredentismo húngaro, de una decepción frente a las expectativas, ¿no? De bienestar económico que asociaban a la pertenencia a la Unión Europea, ¿no? Incluso expectativas también que tienen que ver con el irredentismo, ¿no? de Hungría, ¿no? Tras los acuerdos desde Trianón en adelante, ¿no? Donde existía la expectativa de recuperar, ¿verdad?, esa gran Hungría que haya quedado quebrada por potencias malvadas, ¿no? Particularmente Francia, ¿no? Una cosa interesante en este asunto, y donde la Europa occidental aparece estigmatizada, ¿no? Como colaboradora, ¿no?, de este hundimiento, de esta tragedia húngara, ellos que estaban defendiendo, ¿no?, la frontera occidental de la civilización cristiana, ¿no? No fueron correctamente pagados, ¿no? Porque es interesante que Orbán esta, en fin, que vosotros habéis oído, pues seguramente todos, ¿no? Esta defensa de una democracia iliberal, la primera vez que lo hace en Rumanía, sí. Lo hace en Transilvania, lo hace deliberadamente, ¿no? En un lugar donde el alma húngara se sentía herido y humillado, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que esta reacción antiliberal tiene, en fin, unas causas que tienen que ver con este descontento sobre la democracia liberal, ¿no? Y es verdad, ¿no?, que este populismo se articula sobre un argumento que es en realidad una impugnación de la democracia liberal en el nombre de la democracia, ¿no? Y yo creo que esta es la cosa importante que explica la eficacia limitada, ¿no? Porque estoy también de acuerdo con Ramón, ¿no?, que el balance del populismo no ha sido tan extraordinario, o sea, ha tenido un techo no de cristal, no de plomo, no lo han podido de ninguna manera superar, ¿no? Lo cual también señala algo de la fortaleza de los valores democráticos en las sociedades occidentales. Esto también habría que ver caso por caso, ¿no? Pero sobre todo también de la fortaleza institucional, ¿no?, en las democracias occidentales, no vamos a decir en otros sitios, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, esto se me hace un poco de autopublicidad, porque ya aquí José María nos ha recordado que tenemos esta geografía del populismo. Es verdad que es del año 17, parece que ha pasado una eternidad desde entonces, ¿no? Luego tuvimos una reedición en el 18, pero después he escrito alguna cosa más, ¿no?, que tiene que ver con esta idea de que si queremos ver qué es lo que hablan los populismos, tenemos que mirar a su concepto de democracia. Y su concepto de democracia es un concepto completamente distinto de la democracia liberal, y esta es la cuestión importante, pero en las expectativas, ¿no?, de las democracias liberales anida ese mismo concepto, ¿no? Nosotros en el libro señalamos que el populismo es un endemismo de las democracias, ¿no? Y como criterio de demarcación nos negamos a tratar otros fenómenos autoritarios, ¿no?, de otras sociedades no democráticas como populismo, ¿no?, porque eso nos parece que confunde las cosas, ¿no? El populismo está siempre latente, ¿no? En fin, es como una bacteria que, en fin, que es benigna, ¿no?, en pequeñas dosis, ¿no?, pero que en un momento de debilidad del cuerpo político entonces se convierte en una peligrosa enfermedad, ¿no? Pero vive siempre con nosotros y en sus, digamos, en su núcleo programático forma parte, ¿no?, de aquellas ideas que son, en fin, parte de la cultura de cualquier sociedad democrática, ¿no? La más sencilla de todas ellas es que la democracia es el gobierno del pueblo, ¿no? Nosotros lo llamamos la definición instantánea de democracia, ¿no? Si nosotros
quisiéramos describir lo que es una sociedad democrática, Josep María nos llevaría una clase larga y tendríamos que hablar, ¿verdad?, de un elenco institucional. En fin, tendríamos, si fuésemos seguidores de Tocqueville, como presumo que lo somos, tendríamos que hablar de la sociedad civil, tendríamos que hablar de muchas cosas, nos llevaría un rato largo y tendríamos que establecer una variedad importante de casos, ¿no? Pero para el populismo le basta decir que la democracia es el gobierno del pueblo, y con eso ha terminado el argumento. Es un argumento que en condiciones, digamos, de pérdida de fe democrática o de desilusión, ¿no?, en fin, o cuando el liberalismo aparece como una ilusión, se vuelve un argumento muy poderoso, realmente muy poderoso. Ese argumento está desde el origen, ¿no?, de las sociedades contemporáneas, esa idea de la democracia como gobierno del pueblo. Aquí se habló ayer de la Revolución Francesa, ¿no?, y de la idea de la continuidad y la ruptura que señalan las revoluciones. Una parte importante de las revoluciones llamadas liberales, es interesante señalarlo, se entendían, ¿no?, como contrarrevoluciones, como movimientos de restauración de un régimen constitucional quebrado, ¿no? Lo interesante de la Revolución Francesa es que es una revolución diferente, porque por lo menos en el periodo a partir del 92 hace una transferencia, ¿no?, de los atributos del rey, la idea de soberanía, a un sujeto colectivo, ¿no? Pues, bueno, la cosa importante del populismo en relación a la democracia liberal es que es soberanista, ¿no? Y nosotros tenemos aquí partidos en este país que se presentan, a mí me parece que es un rasgo de honestidad, como soberanistas, o sea, son defensores del soberanismo. Esto es de un orden político en el que haya un sujeto que no esté sujeto a ninguna constricción, ¿no?, y que pueda ejercer totalmente el poder político. Claro, eso va directamente contra el liberalismo. Pero curiosamente, si nosotros vamos a la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, está muy cerca, ¿no?, la democracia representativa y esta otra democracia, la democracia que entiende la democracia como la realización de la voluntad de un sujeto colectivo, ¿no?, forman parte también de este universo moderno. Entonces, mi idea es que ambos viven juntos en nuestras democracias. Estos dos conceptos de democracia están juntos. El que tiene detrás de sí, en su espalda, un resultado histórico que puede señalar, ¿no?, como realmente protector de esa libertad moderna, que está asociada, pues, a la percepción de que el pluralismo es una condición de las sociedades modernas, es la democracia representativa, pero en los momentos, ¿no?, en los que esta democracia se percibe como una ilusión, esto es como algo vano, como algo que no atiende, ¿no?, a sus promesas, pues es cuando crece el populismo, que es la afirmación de que, y a mí me gusta mucho, esto es un teórico político norteamericano, ¿no?, que el populismo también se sustancia en una única frase, que es la afirmación de que los problemas de la democracia se curan con más democracia, ¿no? O sea, el problema es que falta democracia, ¿no? Y por lo tanto, si hubiese más democracia, no habría problemas de vivienda, no habría problemas de desempleo juvenil, no habría problemas de conflictos nacionalistas ni territoriales, ¿no?, porque los problemas se vienen siempre gestando en la falta de la democracia, no en la falta de políticas públicas que gestionen estos problemas, sino en la falta de democracia, ¿no? Entonces, yo creo que es una situación pendular, ¿no?, en las sociedades democráticas, ¿no? Y esta respuesta antiliberal tiene evidentemente una deriva autoritaria, porque, claro, nosotros, los individuos, estamos aquí, es algo que es tangible y que podemos ver, pero la idea de que exista un sujeto colectivo que se llama pueblo, que tenga una voluntad unificada y una única voz, en fin, cosas que van en contra de los fundamentos de esta asociación, que se llama conversación. No hace falta conversación cuando hay una única voz legítima en la sociedad, que es la voz del pueblo, ¿no? Pues esa voz necesita un intérprete y, por lo tanto, la idea de un líder, un conductor, un caudillo, alguien que en la cacofonía, ¿no?, del presente diga cuál es la verdadera voz del pueblo, ¿no?, diga cuál es la voluntad del pueblo, pues se hace necesaria, ¿no? En contextos de fuerte institucionalización de la democracia, en fin, esto a veces puede ser sencillamente una anécdota. En contextos de democracias más débiles,
pues necesariamente conduce a un lugar distinto, que ya no es el del populismo, que es el autoritarismo, ¿no? El caso que podemos ver en Venezuela, ¿no? En Venezuela ya no tiene sentido hablar de populismo, sino que tenemos que hablar directamente de una sociedad autoritaria, ¿no? Entonces, en fin, para terminar, ¿no? Y que tengamos aquí un debate, ¿no? La reacción antiliberal del populismo, ¿no? Se fundamenta, ¿no? En un malestar en relación a la democracia existente, ¿no? La manera en la que se desactiva el populismo a veces es porque justamente el populismo, en sus promesas excesivas, ¿no? Pues cuando llega hasta el final de su recorrido, pues vemos que no produce mayor democracia, sino menor democracia, ¿no? Yo, bueno, publiqué un artículo en el Cibut, en Barcelona, con Susanne Gratius, y nos costó mucho publicar ese artículo porque queríamos, pero mucho, que causó mucha tensión en el consejo de redacción, y luego ha sido el artículo más leído del número, ¿no? Porque hacíamos un poco esto de señalar que el emperador está desnudo. O sea, realmente, si el populismo de izquierda, su promesa es la democratización de las sociedades, nosotros cogíamos, ¿no? Y veíamos cuál era el rendimiento de ese populismo en términos de democracia. Si el populismo de derecha es necesariamente autoritario, pues veíamos qué es lo que había pasado en términos democráticos y decíamos, pues mira, las expectativas resulta que no se cumplen, que los populismos de izquierda no solamente no han realizado un programa de redemocratización de sus sociedades, no, es que las han dejado en términos democráticos mucho peores que como las recibieron, ¿no? Y esto yo creo que nos dice algo, ¿no? Bueno, aquí ya podemos dejarlo y hacemos un debate. Muchas gracias, Ángel. Yo, de todo lo que has dicho, me quedo con la idea de que ese consenso social de la Europa de la segunda posguerra y que llega pues prácticamente hasta los 80, después ya es más difícil de mantener, y sobre todo es en la ausencia de consenso y precisamente en la polarización de las sociedades en donde surgen, bueno, pues esas tendencias iliberales en las que, digamos, el punto de partida es esto, es la no aceptación de este consenso, que no era solo en lo económico, sino también en un determinado orden constitucional, y por tanto plantear el constitucionalismo en una época de no consenso y de polarización pues lleva a lo que estamos viendo. Yo creo que después de estas tres magníficas intervenciones, y además os agradezco que os hayáis ceñido al tiempo establecido, tenemos ahora un largo periodo para el debate, por tanto, ir levantando manos. Ignacio. Bueno, muchas gracias. Intenta hablar fuerte porque me ha llegado que como los que están en casa no tienen micro, entonces no lo pueden... Bueno, que digáis vosotros más que nada. Bueno, pero... de hablar fuerte. A mí, yo quería saber vuestra opinión, porque a lo mejor eso en vuestra exposición no ha quedado suficientemente claro. Habéis señalado un poco que ciertos movimientos populistas, sobre todo de izquierda, como ha dicho Ramón o Ángel, parece que han tocado techo, ¿no? A mí, en cambio, lo que me parece más preocupante es que ciertos movimientos de izquierda tradicionales, los grandes partidos de izquierda tradicionales, han de alguna manera adoptado muchas de esas tendencias populistas, y por lo tanto ellos mismos se están convirtiendo en eso que de alguna manera veían como una amenaza a sus propios intereses bueno, de poder en las sociedades. Por supuesto, estoy hablando de España y el Partido Socialista, pero también estoy hablando de Estados Unidos y el Partido Demócrata, ¿no? Biden de alguna manera ha adoptado muchas de las políticas de Sanders. Hoy en día, ciertas acciones que está tomando, por ejemplo, en materia social o económica, aunque vienen criticadas por el ala más, digamos, populista del Partido Demócrata, por Ocasio-Cortez, etcétera, y otros, pero de alguna manera las está adoptando y reconfigurando para asegurarse su primacía política de cara a próximas elecciones, etcétera, ¿no? En Alemania de alguna manera también se está viendo esto, incluso de un lado a lo mejor un poco más confuso, con elementos de populismo de izquierda en algunos casos y de populismo de derecha en otros, en el caso de Macron, ¿no? Por ejemplo, la remilitarización del pensamiento en el ámbito gubernamental de Francia, ¿no? Entonces, bueno, yo quería saber un poco vuestras ideas sobre esto, ¿no? ¿Se está de alguna manera
bueno, hay una metástasis de ese populismo en partidos tradicionales, y ¿es esa realmente la amenaza, la mayor amenaza al liberalismo? Yo sí que es. ¿Comienzo? Bueno, como me ha parecido tan interesante la pregunta, me ha apetecido contestar. Perdona a mis compañeros de mesa. Bueno, yo creo que sí, esto tiene, o sea, con sus límites, pero es cierto, ¿no? Por lo menos en el caso, yo creo que en el caso español, ¿no? Que la crisis de la socialdemocracia, otra cosa que también se habló ayer, ¿no? Una crisis que, bueno, que se dijo una cosa interesante, ¿no? Que los socialdemócratas realmente culpaban de su propia crisis, que es una crisis de tipo electoral, ¿no? También ideológica, programática, se culpaban a ellos mismos, ¿no? Y claro, si nosotros atendemos a esta microhistoria que he hecho, ¿no? de la socialdemocracia, porque me ha faltado contar un capítulo importante, ¿no? Y bueno, voy a intentar ser muy breve, perdón. Y es que con el segundo consenso de posguerra, el primero, digamos, este llamado el consenso del estado del bienestar, y vamos a llamar al segundo el consenso liberal, ¿no? De la desaparición del socialismo como rival, esto obligó a los partidos socialdemócratas de Occidente a hacerse más liberales, ¿no? Y esto era el Neue Mitte, ¿no? de Schroeder, ¿no? y en fin, el nuevo laborismo de Tony Blair, ¿no? Eso hizo que cuando llegó la crisis económica, estos partidos estuviesen descolocados, ¿no? Porque encontraron que a la izquierda el populismo crecía, ¿no? Y ellos mismos eran vistos como responsables, ¿no? De esa cosa nefanda que se llamaba neoliberalismo, ¿no? Entonces, en el año, me parece que fue en el año 12, escribí un artículo sobre este asunto, pero bueno, en el año 12, ¿no? Un think tank americano, American Progress, aconsejó a Zapatero, ¿no? De que la manera en que romper, ¿no? Este exceso de consenso que había desdibujado al Partido Socialista como alternativa era reintroduciendo el populismo. Una cosa interesante del populismo como ideología política es una ideología del conflicto. No promete una utopía, promete que permanentemente todas las sociedades van a vivir bajo el enfrentamiento de la voluntad del pueblo contra la voluntad de una élite que es caracterizada en términos radicalmente negativos, porque son los que roban la democracia en su propio provecho, y que a veces se llama casta, oligarquía, en fin, todo este tipo de términos que conocemos. Entonces hubo, ¿no? Desde en el gobierno de Zapatero, un propósito de adoptar al menos un principio populista importante, que era restablecer una tensión y un enfrentamiento en el campo de los partidos, digamos, del bloque constitucional central, ¿no? Entonces, no sé si recordáis que se inventó el término de la derecha extrema, ¿no? Y después apareció la extrema derecha, y al final todo acabó fundiéndose en un término, ¿verdad?, todavía peor más adelante, el franquismo, luego vino el franquismo, luego vino el fascismo, y vino esta, digamos, por lo menos esta representación pública de este enfrentamiento, de esta búsqueda de una política adversaria frente a lo que había sido el espíritu de la transición de una política de consenso. Entonces yo creo que sí, o sea, nosotros esta polarización que vemos en nuestras sociedades no es el resultado de una polarización en la sociedad, es algo que ha sido buscado para crear una nueva tensión en el sistema político, porque han aparecido unos nuevos contendientes que han hecho de la polarización su estrategia, una estrategia que en un momento de desilusión, ¿no? De crisis económica, en fin, también esto es una cosa importante, que cada uno de los populismos responde a tipos distintos de crisis, ¿no? Esa crisis económica tuvo en España también una crisis política, una crisis de representación, después también una crisis social en términos de desigualdad. Vox está buscando que también haya una crisis cultural, ¿no? en relación a la inmigración, etcétera, etcétera, o a la diversidad religiosa sobrevenida. En otros países europeos ha operado de una manera diferente, pero yo creo que ciertamente, por lo menos para el caso del Partido Socialista Obrero Español, que lo tenemos ahí enfrente, hubo la receta populista, es una tecla que intentaron tocar, y esto lo hemos visto en las elecciones madrileñas, ¿no? Donde, en fin, vimos este cambio radical, ¿no? De Gabilondo en su lenguaje político. Y es verdad que los responsables del Partido Socialista decían, bueno, un poco de populismo, ¿no? Pues cuando venía el fascismo, en fin, todo este tipo de creación de una diferencia insalvable, ¿no? entre lo que decían unos, esta utilización de un lenguaje moral, ¿no? Porque una cosa importante del populismo es la moralización de la política. No hay propuestas políticas porque está el pueblo bueno y su voluntad, y están los malos, la casta, etcétera, etcétera. Todo eso también se movilizó. O sea que sí es verdad que hay un efecto contagio, ¿no? De este discurso populista en los partidos tradicionales. Yo creo que en los partidos de la izquierda
creo que podríamos hablar de los de la derecha también, ¿no? Pero los partidos de la izquierda, en fin, que forman parte de este bloque constitucional, resulta bastante evidente. Manuel. Bueno, yo solamente es verdad que la pregunta es muy interesante y suscita muchas reflexiones, incluso interiormente se me cruzan muchas ideas. Estando básicamente de acuerdo con lo que comentaba Ángel, pero a mí me gustaría introducir dos matices. También por facilitar, pues eso, la conversación y un poco unas ciertas prevenciones, ¿no? Lo primero es que creo, como decía al principio, que no podemos llamar populista a todo lo que no nos gusta. Es decir, que si el Partido Socialista hace determinadas políticas que consideramos que no entran dentro de una lógica de la centralidad, ya es populista. Pues a lo mejor no. ¿Vale? Entonces, esto es lo primero, ¿no? Entonces, bueno, la metástasis del populismo, igual que no podemos llamar autoritario a todo lo que... Porque no, porque la palabra autoritarismo en términos no solamente científicos, sino históricos, tiene un contenido muy claro. O por lo menos hay unos elementos que nos permiten precisar, ¿no? Es decir, que si uno se radicaliza en determinadas posturas y se vuelve muy dogmático, no tiene por qué ser necesariamente muy autoritario. A lo mejor luego resulta que respeta perder unas elecciones, ¿no? Entonces, y lo mismo podríamos decir del Partido Popular y tal. Pues hay evidentemente una tensión actual muy clara entre una serie de medios de comunicación y sectores de opinión que intentan presionar al Partido Popular para que no es que no insulte o no es que se meta con Abascal el señor Pablo Casado, sino básicamente para que, en la línea de lo que tú has dicho, pues se produzca una especie de metástasis, de tal manera que así el Partido Popular fagocite ese tal. Pero es que en buena medida lo que a lo mejor a un votante de centro o derecha moderado no le gusta de Vox no es que sea populista, es que es la derecha conservadora de siempre que estaba en el Partido Popular. Es decir, es que el Partido Popular también hace una serie de cosas en el tránsito entre el 87-88 y el 96 que son muy importantes y que a muchos votantes conservadores les sientan muy mal. Es que el Partido Popular, a partir de la marcha, pero sobre todo ya con el Congreso de la primera refundación del 89 y luego del 90 y la llegada de Aznar, pues es que rompe con todo el discurso clásico de la derecha respecto a las autonomías. Y eso ahora, en el contexto que estamos viendo con el mundo catalán, es un problema con una parte del sector conservador. Entonces ahí lo que tenemos en Vox es pura derecha conservadora, pura derecha radical en muchos aspectos, pero llamarle populismo, pues no sé qué decir. Y lo mismo me pasa con el PSOE. Es decir, al final el PSOE es un partido que, como otros muchos partidos del centroizquierda europeo, hace una transición muy difícil en la aceptación del contenido constitucional y liberal de las democracias. Porque su genética no es una genética liberal, es que ellos han venido al mundo a hacer política contra la estructura liberal. Es que esto es muy difícil. ¿Cómo vas a seguir llamándote socialista y hacer política de un lado? Y lo hacen, claro que lo hace el SPD muy tarde y lo van haciendo otra serie de partidos. Ese problema no lo tiene el mundo demócrata norteamericano. Pero en Europa es que es muy complicado. Si tú vienes de décadas y décadas debatiendo sobre si el marxismo, sobre si el horizonte revolucionario, mandando al baúl de los recuerdos al revisionismo, en fin, una serie de debates fascinantes, y al final tienes que aceptar lo del pluralismo, lo del constitucionalismo liberal, lo de que tú no vas a hacer la revolución, lo de que el conflicto forma parte de la sociedad, lo de que hay que redistribuir la riqueza, pero tiene que haber ricos, o sea, tienes que aceptar un montón de cosas. Incluso un señor como Mitterrand y como Felipe González se tienen que envainar un montón de bobadas en materia de política económica. Claro, es que eso les enfrenta a una situación complicada y tensa cuando las cosas van mal. Que luego que giren y empiecen a hacer otras cosas, ¿los podemos llamar populistas? Pues no, a lo mejor simplemente están recuperando parte de los discursos, de las identidades, de los elementos que ya estaban ahí, pero que hasta cierto punto formaban parte de su tradición, de su genética, y ahora, pues, una serie de competencias a su izquierda lo han incentivado. Porque Podemos, bueno, pues a lo mejor también podríamos tener una discusión hasta qué punto es populista o no, pero muchas de las propuestas que se escuchan en Podemos, en fin, mezcladas, a veces contradictorias unas con otras, lo que en el fondo están reivindicando es lo que llaman la verdadera socialdemocracia, que bueno, esto es otro debate, pero bueno, para ellos hay un lío tremendo, pero bueno, en todo caso lo que le están pidiendo es que el PSOE no ha hecho políticas de izquierdas de verdad. Si no nos gustan, ¿los vamos a llamar populistas? Bueno, pero están pidiendo políticas de izquierdas. O sea, política de izquierdas sería subir mucho los impuestos, política de izquierdas sería
Y además lo dicen abiertamente. Es que si escuchamos al economista este hermano de la Izquierda Unida, dice que gastar mucho y sin límite es bueno. ¿Eso es populista? No, eso es una seña de identidad de una parte de la izquierda muy importante. No, solo quería introducir este matiz no para llevaros la contraria, sino para la reflexión, ¿no? Ramón. Sí, yo hay una cosa que tiene que ver con tu pregunta y que no sé si los profesores estarán de acuerdo con mi comentario, pero creo que el liberalismo, además de una que el populismo o el autoritarismo, además de una taxonomía de políticas determinadas, creo que es un estilo. Creo que es extremadamente difícil de diferenciar, como decía este juez estadounidense cuando tuvo que emitir un veredicto sobre la pornografía, y dijo: no sé describir la pornografía, pero cuando la veo sé que lo es. Creo que muchas veces el liberalismo y el populismo son eso. ¿Biden va a hacer políticas más de izquierdas? Parece que sí. A mí me sigue pareciendo un político liberal por razones que seguro que podemos poner en una taxonomía, pero que son de estilo. Creo que muchas veces lo que tienen que ver el populismo o el autoritarismo es el hombre fuerte. ¿Podemos identificarlo ideológicamente? Seguro, pero es que además es un estilo que va de Perón hasta Erdogan. De modo que estoy de acuerdo, aunque sea contradictorio, con ambos. Sí, el populismo infecta a lo demás, no todo es populismo, pero es que creo que es un estilo. Trump, en muchos sentidos, no hizo políticas excepcionalmente radicales que divergieran profundamente de la tradición republicana, pero para mí su estilo le diferenciaba absolutamente de Reagan, de Bush, de la gran tradición. Entonces, sé que no estoy respondiendo a nada con esta apreciación, pero creo que es importante el elemento de estilo del liberalismo. Así es. Armando. Bueno, muchísimas gracias. Así para empezar la mañana ha sido una mesa potentísima, así que muchísimas gracias. Los tres, de una manera u otra, habéis mencionado una cuestión que me gustaría pediros que desarrolléis un poco más. Manuel decía que las fronteras están superadas un poco, incluso ya solo aunque solo sea por los mercados, las fronteras nacionales están superadas. Ramón señalaba la nación y el nacionalismo como uno de los elementos a tener en cuenta a la hora de hablar de populismo, y Ángel ha hablado del soberanismo y de la soberanía nacional. Lo hemos visto un poco con la crisis reciente de Marruecos, las reacciones unos y otros respecto a la frontera, que pone en juego no solo el tema de la inmigración, que es uno de los grandes temas que están sobre la mesa, y cómo se puede estar utilizando demagógicamente o no, porque es verdad que es un problema, que se puede utilizar de una manera u otra, pero también cómo pone en cuestión la idea de identidad nacional. Entonces, también habéis hablado al principio del problema del identitarismo como uno de los elementos amenazantes del liberalismo. Ayer Juan Claudio anunció también, lo apuntó, dice: yo empiezo a pensar que quizás la idea de nación no está tan desgastada como un optimismo ultraliberal podía haber anunciado, ¿no? Ya las naciones están superadas por una política global. A lo mejor la identificación con la nación todavía es necesaria para el liberalismo. El liberalismo no debería renunciar a esta identificación de la nación, pero sí que es verdad, por esto anterior que acabo de decir y que habéis apuntado los tres, que el liberalismo sí que tiene que saber responder a ese identitarismo nacionalista, sobre todo más de corte de derechas. Entonces mi pregunta es: ¿hasta qué punto creéis que una sana idea de nación puede ayudar al liberalismo, o qué relación tiene el liberalismo con la idea de nación hoy? ¿Quién quiere empezar? Yo es que me da vergüenza. Especialista en naciones. Tengo un libro sobre el asunto. La Constitución de la Nación. Bueno, es que yo creo que, claro, también lo he dicho antes, ¿no? Que cuando decimos liberalismo, pues proyectamos muchas ideas diferentes, ¿no? Y la verdad que la idea de que el liberalismo sea cosmopolita o cosmopolítico, pues yo creo que es una idea que, en fin, habría que someter a cierto examen, ¿no? No resulta tan evidente, ¿no? Porque igual que la idea de que el liberalismo es enemigo del Estado, el liberalismo necesita del Estado. La manera de la protección de los derechos individuales es a través de un proyecto colectivo, de cooperación. Eso es una sociedad liberal y tiene evidentemente un carácter particular. Por lo tanto, la nación es el conjunto de los ciudadanos que cooperan en un bien colectivo, que es la defensa de sus derechos individuales. Esa sería más o menos la idea. Entonces, la nación, claro, también es, en sociedades como la nuestra, es verdad que el nacionalismo ha contaminado la idea de una nación política, y eso ha desprestigiado esta idea de la nación, y eso hace que ante determinados fenómenos
pues, que tienen que ver, ¿no?, con las fronteras, ¿no?, y en fin, la protección exterior de la soberanía, pues parece, ¿no?, que como que el liberalismo no tuviese una respuesta. Y yo creo que lo que ocurre es que más bien nuestra sociedad, porque esto sí que es un fenómeno típicamente español, se ha privado de una comprensión, en fin, de lo que es propiamente la nación, y lo ha sustituido, en fin, por el Estado, ¿no?, como mecanismo al que busca, ¿no?, dirigirse para encontrar respuestas, ¿no? Y yo creo que vivimos en un tiempo, paradójicamente, claro, es verdad que nos ha señalado aquí Manuel, ¿no?, que vivimos en un tiempo en el que en algunos sentidos han desaparecido las fronteras, pero en el terreno de la pandemia hemos visto que las fronteras se han cerrado y nos hemos quedado aquí todos encapsulados, y hemos visto que las fronteras eran muy reales, ¿no?, y que nuestra movilidad evidentemente estaba reducida, y por lo tanto, en fin, no resulta tan obvio, ¿no?, que esa porosidad y ese mundo líquido, ¿no?, del que quizá en algún momento se habló en este entusiasmo liberal de final del siglo XX, principios del siglo XXI, pues exista, ¿no? Yo creo que yo he sido partidario, ¿no?, de defender el concepto de nación. Creo que me gusta más el adjetivo nacional que estatal en general, porque remite al sujeto legítimo de la soberanía, que es la gente y no el Estado. Y en España es un terreno que se ha abandonado y que se ha dejado, que se ha ocupado por los nacionalismos subestatales, ¿no?, lamentablemente, ¿no? Pero yo creo que la nación como un proyecto, se hablaba de la nación como proyecto sugestivo, parece que eso también se hablaba ayer, no lo digo por integrar en la conversación, ¿no? Se recordaba a Ortega, pero es que lo sugestivo de ese proyecto es que nuestro proyecto personal está amparado, ¿verdad?, en una cooperación con los otros que lo hace que pueda llegar más lejos, ¿no? Esa es, digamos, la dimensión sugestiva, ¿no?, de un proyecto nacional, y para eso, pues claro, tiene que haber instituciones que funcionen y que satisfagan esa expectativa, ¿no?, que las instituciones estén al servicio de los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que eso es la nación, el conjunto de los ciudadanos que se organizan, ¿no?, de una manera cooperativa. Bueno, yo la verdad es que, por sumar alguna idea más, ¿no?, realmente lo que quería decir al principio era en la exposición general que evidentemente el mundo de finales del siglo XX y principios del XXI, pues en aspectos muy positivos es un mundo muy diferente al que ha sido habitual en la historia, y que las consecuencias muy negativas de los nacionalismos europeos, durante unas cuantas décadas hemos tenido el enorme privilegio de vivir la desactivación de eso. Y eso hay que ponerlo en valor. Es decir, yo creo que toda ilusión liberal debe pasar por una ilusión europeísta. Y yo no soy nada partidario de esta mirada típica, acomplejada y tonta española muchas veces a Europa, como si Europa, esta cosa heredada del mundo de los intelectuales de los años 20 y 30, ¿no?, Europa es la solución, y Europa es maravillosa, y Europa es estupenda. No, hay que ver Europa desde un punto de vista crítico, constructivo, como socios más de una Europa de naciones, de una Europa de estados, de una Europa de gobiernos, donde no podemos chuparnos el dedo y tenemos que ejercer nuestro peso y nuestra política exterior como se ha hecho, pues hizo el gobierno de Felipe González y de Aznar, ¿no? Pero diciendo eso y dejando eso bien claro, Europa creo que es un elemento que hay que potenciar. Pero no porque nos vaya en ello por los problemas que tenemos en España con los nacionalismos antiliberales y exacerbados y radicales como el catalán y el vasco, sino también porque Europa, yo creo que en el mundo que viene, en el mundo que ya está llegando, que ya está aquí, Europa tiene que ser más fuerte, por lo menos como espacio en el que tenemos que insistir en que toda esa identificación con un espacio que nos proteja en términos de derechos de ciudadanos va a depender también de que formamos parte de entidades más grandes, fuertes. Y eso es importante. Y ese es uno de los riesgos de lo que habéis estado mencionando en otros países de Europa Central y del Este. Y eso es lo que nos podría traer, nos trae más nacionalismo en España, más derecha radical en España, en el sentido de que, sobre pretexto de reaccionar contra los golpes de fuerza y anticonstitucionales del nacionalismo catalán, pues no podemos caer en la tentación de esta especie de irredentismo, de nacionalismo, de idea española. Dicho eso, también diría, pero no vamos a entrar en este tema, porque Ángel lo conoce muy bien, lo complicado que es la relación entre la idea de nación y el mundo de la construcción de un Estado constitucional y liberal. Lo complicado que es, porque
Claro, al final lo que está en el fondo es lo que explicaba Ángel muy bien, que es el asunto del concepto uniforme o pluralista de la idea de soberanía. Y claro, también es muy tentador asimilar el propio discurso del nacionalismo catalán a una especie de soberanía nacionalista superior también muy en bloque. Es decir, es que hay temas muy complicados. Y por otro lado, no podemos negar que ese concepto, digamos, institucional, jurídico, liberal de la idea de nación, pues quizá tiene pocas capacidades de movilización. Es decir, que es mucho más movilizador el discurso pasional, identitario, soberanista, de unidad, fascista, en definitiva, porque eso era el fascismo también, ¿no? El fascismo italiano, me refiero. Claro, tenía un componente violento, potentemente soberanista, sí, violento, pero no solo. También era la cuestión de la identidad y de la uniformidad en torno a una única idea de pueblo unido y guiado, uniforme, donde no hay diferencias, donde se construyen por de un bien común, ¿no? Un bien común entendido en un sentido no pluralista, sino autoritariamente uniforme, ¿no? Entonces, claro, es que la idea de nación plantea muchos problemas, por eso todas las discusiones, ¿no? Patriotismo cívico. Ahora reclaman en Vox el patriotismo cívico, pero ya lo hizo también el Partido Popular y el Partido Socialista, ¿no? Es decir, que la cosa tiene su gracia, su gracia, por decirlo de manera amable. ¿Quieres? Sí, brevemente. Yo creo que mucha gente, entre los que me incluyo, a partir de los años 90, la caída del muro, el optimismo desaforado por la globalización, por la tecnología, creo que sí muchos pensamos que ya no era tan necesario pensar en términos de nación o de comunidad. Teníamos un individualismo bastante funcional, nos habíamos vuelto todos bastante progres en términos morales. En el caso español nos habíamos integrado a la comunidad a la que de algún modo pertenecíamos por naturaleza, pero nunca acabábamos de estar a la altura que era Europa. Entonces, yo sí creo, y me incluyo, que hubo una cierta sensación de que no hace falta pensar mucho en términos de nación por razones comerciales, económicas, culturales, etc. Después de la crisis, la reacción más fuerte ha sido, yo creo, muchos percibir de que el olvido de la noción de comunidad había dañado a mucha gente. Mucha gente que por razón de la globalización había perdido sus trabajos industriales y reclamaba algo que a los profesionales liberales de clase media no nos importaba tanto, como dice Paul Collier, porque estábamos muy identificados con nuestro trabajo y nuestra identidad profesional e intelectual. Había gente que no tenía esa identidad y que quería recuperar una identidad nacional que sentía que gente como Trump o como Le Pen les puede devolver. Y es verdad, creo que no hemos pensado lo suficiente en ello, insisto, la gente de mi generación y de mis rasgos ideológicos. Y después hay otra cuestión que creo que también es muy española, que es que hemos hablado poco de inmigración, es decir, yo creo que como el PP la favoreció, porque formaba parte del gran crecimiento económico español, de los años brillantes de crecimiento de finales de los 90 y principios de los 2000, era muy beneficiosa y muy necesaria en términos económicos. Los que somos por instinto cosmopolitas no nos molestaba o no nos parecía un problema grave. Bueno, nos hemos dado cuenta de que, sin ser yo partidario de restringirla más, sí debemos hablar de ella. Sin ser yo en absoluto partidario de los discursos de Vox, creo que quizá el discurso de Vox se oye tanto porque no tenemos uno alternativo que sea mucho más generoso, pero también mucho más pragmático hacia la inmigración. Y creo que sí es cierto que hemos dejado de hablar de cuestiones en términos periodísticos, en términos intelectuales, que en la última década o en los últimos 5 años hemos descubierto con sorpresa, y se nos ha quedado, y me incluyo, cara de tontos, al decir, es que a la gente le sigue importando esto. Y creo que tenemos que encontrar una manera de hablar de estas cosas, de nación, sin caer en el nacionalismo, que me parece la peor infección que tienen todas las sociedades, y de inmigración sin creer, porque creo que no lo es, el mayor de nuestros problemas o una amenaza a nuestra nación, porque creo que no lo es, pero creo que debemos hablar de estas cosas con naturalidad, incluso desde posiciones de izquierda. Son problemas, a la gente le preocupan, tenemos que encontrar soluciones pragmáticas que expulsen a las soluciones radicales, pero no hacer, como hemos hecho, como si no fueran problemas. Marc, res? Sí, gracias. No, muy brevemente. Bueno, todo lo que habéis expuesto muy... Había levantado la mano este chico también al principio. perdón, no lo había visto. Este que está con el pelo verde, ¿no? Sí, vale, pues ahora estos dos. El populismo de sus variantes, no
en estos últimos años, sobre todo en Europa, ¿no? Las razones. Bueno, ahí podríamos estar hablando mucho, ¿no? A mí lo que me sorprende hasta cierto punto, y por eso os preguntaría, ¿no? Porque sois expertos en este tipo de movimientos, es su adaptabilidad, de algún modo. Aquí se ha hablado del caso de la Lega Nord. Recordemos cuál es el origen de la Lega Nord, ¿no? Que prácticamente pues, un movimiento secesionista, ¿no? ¿no? Prácticamente. Totalmente. Bueno, aparte de Adán, incluso le llegaron a llamar, ¿no? Adán. Bueno, al cabo de un tiempo, ese movimiento, ese partido se convirtió en un partido nacional italiano, por decirlo de algún modo, con responsabilidades de gobierno. Bueno, en fin, es un tanto sorprendente, ¿no? O sea, esto solo pasa en Italia, no lo sé, ¿no? Pero muestra una capacidad de adaptación que, incluso, ya que se ha referido, ¿no? El tema catalán, pues también allí muestra unas capacidades, ¿no? De mutación realmente sorprendentes, ¿no? Desde el punto de vista ideológico, ¿no? Porque, como ahora muy bien se apuntaba, ¿no? Pues bueno, es evidente que, diríamos, el fin de la Guerra Fría, ¿no? La caída del mundo supuso, ¿no? Una caída de las ideologías, ¿no? Entrar en un periodo de cierta desorientación. Por tanto, lamentablemente, quizá lo que parece es que hoy lo que no son relevantes son las ideas, ¿no? Sí, simplemente. ¿Contesto? Contesta. Bueno, Marc, yo creo que es un detalle muy importante justamente esta característica camaleónica que tienen los partidos populistas, ¿no? Quizás si no se ha percibido mucho quizá aquí en España es porque nos falta un poco de recorrido histórico, porque nuestros partidos populistas pues tienen todavía una vida relativamente corta, ¿no? Pero no es un caso extraordinario el de la Lega y su cambio radical en relación a la comunidad nacional a la que se dirigían, sino que se puede ver en todos los partidos populistas europeos que tienen un cierto recorrido histórico, ¿no? Por ejemplo, el Partido del Progreso noruego, el Partido Popular danés eran partidos antiimpuestos. En el caso del Partido Popular, el Partido del Progreso noruego era un partido anti-Unión Europea, como ese fin ya se satisfizo. Ahora es un partido anti-inmigración y es un partido defensor del estado del bienestar, o sea que ha cambiado radicalmente. Era un partido que nació como un partido ante el peso excesivo del Estado en la sociedad noruega y ahora es un defensor de un Estado ampliado que proteja a los noruegos de verdad. Algo parecido puede decirse del Partido Popular danés, que no tiene nada que ver con el Partido Popular europeo. El caso yo creo más extraordinario para mí no es el de la Lega, es el del Frente Nacional, ahora el Rassemblement National. Es un partido que nace en 1972 como un partido en el terreno económico, un partido liberal, en el terreno moral un partido conservador. Es un partido que se integra, en fin, está formado originalmente por partidos que estaban excluidos de la Francia oficial, en fin, Vichy, ¿no? Los SOAS, los legitimistas monárquicos, en fin, todos los pequeños grupos que estaban en contra del universo republicano francés, y hoy en día es el partido que se presenta como defensor de los valores republicanos, la movilidad social, la laicidad y sobre todo defensor de la ampliación del sector público francés que recupere todas las industrias de soberanía bajo el control del Estado. Era un partido que incluso, bueno, Jean-Marie Le Pen había sido un diputado puyadista, un partido que defendía a los comerciantes franceses frente a la voracidad fiscal del Estado. Ahí está su origen, también un poco parecido a estos otros partidos, y ahora es un partido que, curiosamente, de acuerdo con la manera americana de entender lo que es la izquierda y la derecha, ¿no? Por ejemplo, Ronald Inglehart y Pippa Norris califican de populista de izquierdas porque defiende un Estado ampliado, ¿no? Digamos que bajo el punto de vista americano, la intervención o no del Estado en la economía señala ser de izquierdas o no. El Frente Nacional, lo que se llama Nacional ahora, es un partido populista de izquierdas porque defiende un Estado que se ocupe de todo, absolutamente de todo, ¿no? Y esto muestra que se puede ir, y es un Estado que además, es un partido que critica el capitalismo, a los oligarcas, en fin, todo este tipo de cosas que forman parte de esta
de esta panoplia, ¿no? Y antes eran pues un partido que criticaba sobre todo al Estado, la voracidad del Estado, ¿no? Son capaces de reinventarse por completo, y si viésemos la historia de otros partidos populistas, ¿no? El Partido de la Libertad en Austria, un partido que era un partido pangermanista y filonazi en su origen, y después es un partido nacionalista austriaco. En fin, podríamos ver, yo creo que también es un dato interesante para ver cómo el populismo está asociado al oportunismo político. Y es un poco también algo que ha dicho Ramón, ¿no? Y su capacidad de atender a cuestiones que no han sido atendidas por los partidos tradicionales, pero que tienen presencia en la sociedad, y entonces están, en fin, fácilmente dispuestos a mutar en sus bases ideológicas para atraer todos aquellos universos donde el malestar social no ha sido atendido, ¿no? Yo creo que por eso digo que la razón del populismo muchas veces no está en el populismo, que es más bien la manifestación, el síntoma, sino en algo que está pasando en la sociedad y que los partidos tradicionales no atienden. Esto de la adaptabilidad, hay un caso que creo que es interesante, que se ha visto en Francia, o se han visto en Holanda, que es el caso de la homosexualidad y el matrimonio gay, ¿no? Es curioso, por ejemplo, cómo en Holanda Pim Fortuyn, el primer líder de alguna manera de la derecha, de la nueva derecha europea, no sé cómo llamarla, no solo era homosexual, sino que defendía la homosexualidad como prueba de que la civilización cristiana era superior a la islámica. Identificaban, incluso hoy, por ejemplo, el discurso de cierta derecha holandesa está muy sexualizado, utiliza mucho el cuerpo de las mujeres en su propaganda electoral, porque esa sexualización cree que es una muestra de superioridad con respecto a la cerrazón de los inmigrantes islámicos, ¿no? O sea, que es una adaptabilidad interesante. Y más cerca de nosotros, a mí me parece, porque además lo estamos viendo en directo y creo que es interesante verlo en otros sentidos, el caso de Vox, ¿no? Creo que de ser un partido, como decía Ángel, que era el partido de Le Pen, muy, digamos, conservador tradicional en términos económicos, como está haciendo un desplazamiento hacia el obrerismo, hacia una cierta, lo que llaman algunos chauvinismo del bienestar, es decir, a favor del estado del bienestar, pero solo para los nuestros. Y yo creo que estamos viendo los crujidos del barco girando, ¿no? Y creo que son transiciones muy difíciles. Al Frente Nacional le llevo 40 años, a Vox quiere hacerlo en 1, ¿no? Pero creo que sí, que es una muestra más de adaptabilidad. Por no hablar de Rejón, ¿no? Esta deriva que ahora empieza hacia el ecologismo. Bueno, y de su segunda en Madrid también, que es parecido, también está emitiendo mensajes de un cambio notable, de un apartamiento de Podemos. Pero bueno, hay que decir una palabra, ¿no? Se nos va a ir el tiempo, si no... Son dos cosas muy rápidas. Lo primero, tomando lo que decía Ramón, que además esa discusión ha salido en uno de los fragmentos de ese chat del que hablas en tu libro, muy recientemente, de la inmigración. Yo creo que es que en España no somos conscientes que hemos tenido un modelo de inmigración muy peculiar. De los 8 millones aprox que debe haber, un tercio son hispanohablantes. De hecho, muchos son hijos de antiguos españoles emigrados, lo cual los convierte en migrantes muy suaves. Otro tercio son ciudadanos europeos, de los cuales una gran parte son jubilados. Y del otro tercio, que es del resto del mundo, quizás lo que podría ser culturalmente más chocante para España, creo que es un 14% del Magreb. Y Marruecos y España han tenido una cercanía cultural, y además Marruecos, de todos los países del Magreb, yo creo que es el menos islamista, y además de la parte del Magreb que suelen venir es la más cercana a España. Entonces, tenemos un modelo de inmigración hasta ahora tan peculiar respecto a otros lugares de Europa que yo creo que a Vox le va a costar ir por ahí. Pero también hilando, porque creo que no se ha mencionado y ahora está muy de moda el tema de Anaïs Simón, yo creo que todo el mundo está hablando. No voy a hablar del libro porque el libro es una novela muy bonita que habla de un tema personal y de un reencuentro con la familia o con su yo interior, que me parece perfecto, pero otro día se planta en Moncloa y suelta un discurso en el que reivindica lo que todo el mundo parece que es normal, el derecho a formar una familia, al empleo juvenil, a la estabilidad, y de repente suelta 3 perlas que hacen que por un lado una parte de izquierda aplauda y la otra diga que qué barbaridad, por otro lado una parte de la derecha la aplaude y por otro lado otra parte de la derecha, y entonces yo creo que han mostrado como hay un populismo que puede cogerlo de todo. Y yo creo que sobre eso se puede hablar bastante. Pues si queréis hablar... Ramón, un poco por alusiones que empiecen, ¿no? Bueno, decías que el modelo migratorio español es peculiar, yo creo que es exitoso. Eso no hace que no haya conflictos, claro que hay conflictos y los que habrá, pero creo que es un modelo razonablemente funcional. Con respecto a lo que dices de Vox, yo creo que a veces, y tú y yo que hemos frecuentado ambientes de ciencia política
a veces confundimos la demanda con la oferta. Es decir, yo me acuerdo haber oído durante mucho tiempo que era inviable un partido de, llamémoslo como queramos, de extrema derecha, derecha autoritaria en España. Bueno, no habría demanda, pero si creas la oferta, generas demanda, y creo que en el caso de la inmigración puede suceder perfectamente lo mismo. Es decir, existe la oferta política, y la oferta política genera demanda, y es posible que lo generes. Con respecto a lo de Ana Iris Simón, que tiene muy loca a gente de izquierdas, completamente descolocada, que no saben absolutamente qué pensar al respecto, ven la amenaza rojiparda por todas partes, creen que puede ser la fundadora de la nueva Falange. A mí lo que me preocupa de gente como Ana Iris Simón, que puedo entender lo que dice, es algo que vemos en muchos populismos o muchos movimientos autoritarios, que no es incompatible, creo, lo que Ana Iris Simón está pidiendo con el sistema liberal, pero ella cree que es incompatible con el sistema liberal. Yo creo, podemos discutirlo, podemos subir impuestos y hacer más estado del bienestar, tal vez sí, tal vez debamos. Podemos limitar los sueldos de los banqueros a determinadas cantidades, como ha sucedido en países liberales. Bueno, discutámoslo, podemos hacerlo. Lo que me llama la atención, y por eso creo que hay algo más allá de las políticas económicas, que para mí tiene elementos religiosos, es nada de lo que es bueno podemos hacerlo dentro del liberalismo. Y ese creo que es el problema de Ana Iris Simón, creo que ese fue el problema de Podemos, creo que ese es el problema de Vox. Debemos hablar de las cuestiones que están hablando los populistas, pero creo que podemos solucionarlas sin romper el sistema de libertades individuales, de pluralismo y de contrapesos que nos hemos dado. Creo que su deseo de romper eso tiene elementos redentoristas o antipluralistas que son los preocupantes, no las políticas en sí. Sí, a mí eso me recuerda que al final no lo he comentado demasiado al comienzo de mi primera intervención, que en buena medida todas estas, probablemente respecto también de la pregunta anterior, ¿no? la supervivencia de determinados partidos o grupos, ¿no? en este mundo cambiante, pues tiene también un elemento, yo creo que es un motor potente, ¿no? y y encuentra un atractivo cuando lo planteas como una oferta, entonces activas un tipo de demanda que es en realidad una reacción muy antipluralista, ¿no? O sea, contra el pluralismo. Claro. Y ahí tanto la izquierda como la derecha es que tienen mucho en su tradición histórica donde escoger, muchísimo, pero muchísimo. Es decir, tanto la derecha como la izquierda han tenido una tradición profundamente antipluralista, a la que les ha costado mucho desprenderse de ella. Mucho antipluralista en el sentido de aceptar pues que lo que decía Ángel, ¿no? Es decir, la respuesta que proporciona el entorno liberal a la problemática de la modernidad, en el fondo es la consolidación de un mundo, de una sociedad en la que no hay una única solución, no hay una única opinión, no hay una única sociedad, ni siquiera hay una única estructura colectiva homogénea, por mucho que hablemos de nación y demás. Y encima, pues a todo esto le sumamos movilidad de comunicación, llegada de inmigrantes masiva, en proporciones relevantes, y todo. Y yo creo que lo que activa muchos de esos discursos es la reacción antipluralista. Sí, totalmente. Es la reacción antipluralista, es el rechazo al pluralismo. En la izquierda es muy potente, pero es que lo fue en el PSOE durante mucho tiempo. Lo que pasa es que el PSOE del franquismo, el PSOE antifranquista, el PSOE del largo periodo de debates y de peleas brutales internas, es que menudas peleas tuvo el PSOE en los años 40 y 50, desemboca en un tipo de PSOE completamente distinto y ajeno a su tradición, aunque no lo explique del todo. Pero es que la derecha española tiene muchos problemas con el pluralismo, muchísimos. Y hay una larga travesía del desierto, en el desierto ahí de los años 80, hasta que al final metemos a el nuevo centro derecha por un camino que no le gusta a todo el mundo en el voto conservador. Y claro, si sacas la oferta, hay demanda. Yo en eso estoy completamente de acuerdo. Y aunque parezca que, por ejemplo, la migración no es un problema, según cómo la actives, pues lo puede ser. Lo puede ser, depende de dónde la actives y cómo la actives. A lo mejor resulta que es un problema, pero tú puedes convencer a una serie de personas de que ya no hay fábricas de pulir el mármol en el Mediterráneo por culpa de los emigrantes, que es una bobada, estoy diciendo una bobada total, pero según cómo lo actives, puede funcionar. ¿Por qué? En el fondo, el ingrediente, el elemento es el tema del pluralismo, a mi juicio. O sea, la difícil aceptación de que la sociedad moderna pasa por ser una sociedad exigente con la responsabilidad del individuo frente a los demás. Y eso está desactivándose.
Eso es yo donde veo el principal riesgo, incluso para Europa, porque Europa lo que quería potenciar era esto. Al desactivar el nacionalismo, activabas una sociedad moderna, competitiva. Entonces me hace gracia, porque yo estoy de acuerdo en que en España se ha abusado de la identificación entre liberalismo y economía. Por otro lado, en términos de tradición histórica, es que es inseparable en muchos aspectos. O sea, no podemos, por lo menos en términos de la tradición política, que es verdad que no podemos llamar a Adam Smith solo economista, pues es una bobada, ¿no? Pero, bueno, no vamos a meternos en eso, pero la cuestión es que lo que me parece muy importante es que, al final, el espacio ese de centralidad al que se van sumando los grandes partidos y que hace posible estas décadas maravillosas que se han podido vivir en Europa, tiene mucho que ver con que el pluralismo no se toca. Y el PSOE, pues, el PSOE que ahora es por el que se siente nostalgia, es un PSOE que tenía muy claro eso, con otros defectos o problemas. Y el PP que consigue ganar en el 96 es un PP que ha entendido eso muy bien, yo creo, aunque estoy simplificando y había muchos otros matices, pero que han entendido esas cosas. Y ahí es donde tú tienes un elemento para debilitar a los partidos, para pescar, aprovechando los malestares variados que van surgiendo. Porque al final, mucha gente no quiere oír de libertad entendida como una exigencia individual, como una responsabilidad, quiere otra cosa, que tiene que ver con seguridad, con bienestar, con un mundo conocido, con un mundo previsible, y esto que tenemos encima es un mundo cada vez menos previsible, cada vez menos, pues sí, como se parece, como decías tú, al mundo pues del progresismo moral y tal, pero es que si el mundo es así en buena medida, a los conservadores les cuesta mucho aceptarlo, yo creo, no sé, bueno. Por no hablar del Partido Comunista. Por no hablar del Partido Comunista, por supuesto, que también hizo su transición, pero luego la abandonó rápido, ¿verdad? Le duró año y medio. Se les olvidó. Año y medio y ya empezaron a sentar las bases en las que empezó Anguita y luego ya una determinada lectura de Anguita a contarnos esa historia. Nada, una cosita. Bueno, yo en fin, creo que con esta cuestión de la inmigración, estando muy de acuerdo en tu descripción, es verdad, yo creo que no hay en la sociedad española un problema de hoy, exactamente, ¿no? Por la estructura de la inmigración o por la forma en la que se ha acomodado territorialmente o por la cultura del país o por lo que sea, no existe hoy. No estoy tan seguro de que la oferta necesariamente despierte la demanda, ¿no? Y una cosa creo que es interesantísima del caso español en relación al populismo es cómo la demanda anticipó muchísimo la oferta y cómo hubo un momento, digamos, brillante de análisis político por parte de los de Podemos, ¿no?, que satisfacieron una demanda existente. O sea, vieron a la gente lo que quería oír y es que la demanda era ya populista, ¿no?, porque no nos representan, democracia real, en fin, todos son lemas populistas que se encontraron hechos y que les señalaron, además lo fueron amplificados por los medios de comunicación, una insatisfacción con la democracia existente que les llevó a crear un partido completamente cortado a medida de esa demanda, o sea, que satisficieron una demanda con una oferta que se adecuaba a aquello que se demandaba. Me resulta más incomprensible por qué no han sido capaces de mantener eso que resultó brillante en origen y han vuelto a lo que eran de pequeñitos, ¿no?, que es justamente el marxismo, el viejo movimiento obrero, la revolución, la lucha de clases, etcétera, etcétera. Eso me parece incomprensible. Bueno, supongo que algún día nos contarán, porque no son bobos, por qué abandonaron esta llamada hipótesis populista y aspiraron a volver a ser lo que había sido siempre Izquierda Unida, ¿no? O sea, Vistale que de dos esta parte de la explicación, sí, ¿no? Y en un conflicto interno de organización de un partido. conflicto interno, ¿no? Incluso el propio Errejón, ¿no?, que en fin, decía yo ayer en broma, ¿no?, que después de ponerse morado ahora parece un poco verde, y yo creo que es un poco verde porque en lugar de escuchar a la demanda está buscando lo que ha funcionado en otros países y eso no funciona. Está tirando la caña. Está tirando la caña. Y eso demuestra que también está algo perdido, ¿no? Entonces yo no estoy seguro pero evidentemente yo comparando con Francia, ¿no?, cómo se vive socialmente el problema migratorio y lo que es España, en fin, podría ocurrir. Es muy y creo que lo de Vox es una cosa impostada que demuestra también esta cosa tan española de copiar y que inventen los otros en lugar... También, de todas maneras, Ángel, respecto de los porcentajes que comentabas tú, aunque yo no los tengo en la cabeza y no me acuerdo bien, cambia mucho si los pones por provincias o por zonas. Y entonces ese detalle yo creo que cambia, porque a lo mejor en el ámbito nacional no, pero en determinados ámbitos sí te puede funcionar, ¿eh? Y en el cambio, por ejemplo, en Cataluña el peso de la inmigración magrebí es determinante. Eso es muy interesante, verlos desglosados, separados. Vox
tiene muchos simpatizantes colombianos y venezolanos porque son antichavistas. Claro, eso es normal. En Madrid. Eso se activa en Madrid, ¿eh? Sí, pero parece que los de Vox no se han dado cuenta. Yo creo que, no se han dado cuenta de que pueden movilizar a una población inmigrante que tiene valores tradicionales, conservadores, religiosos, etcétera, etcétera, que les está votando y sin embargo ellos quieren copiar al Frente Nacional o al Rassemblement Nacional y movilizar una cosa que en Francia funciona porque, claro, hay una territorialización de la inmigración, hay un conflicto, yo nunca he visto en España lo que uno ve en los transportes públicos de Francia, es que es brutal la violencia que existe permanentemente, eso yo no lo he visto nunca aquí, ¿no? Entonces, la idea de copiar eso y traerlo aquí, ¿no? Y ver si vas dando la tecla, ¿no? Y irte cuando sales del gimnasio a Ceuta, ¿no? Y de Ceuta al gimnasio, ¿no? Que parece que como una ocasión de oportunidad, no funciona. Yo creo que no les ha funcionado. Esto es interesante, brevemente, cómo los partidos políticos alternativos o nuevos están importando una cantidad de ideología exterior brutal sin pararse a pensar hasta qué punto es aplicable. Aquí Vox habló del derecho a las armas, habló del muro, copiando a Trump, ha cogido un discurso de inmigración parecido al de Le Pen con una realidad social distinta, pero el caso de Rejón es interesante con los verdes alemanes, que es algo que me he mirado un poco, ¿no? Claro, los verdes alemanes hacen una transición que dura 40 años, desde ser poscomunistas, radicales de izquierda, antinucleares, a ser ahora un partido más o menos liberal de centro-izquierda, aunque con unas cuestiones fiscales más de izquierdas. No sé si lo estoy definiendo bien. Que podría gobernar con la CDU. Podría gobernar con la CDU, como de hecho en algunos, hace en algún land, ¿no? Errejón parece que quiere hacer esto mismo, pero es que quitarte el lastre bolivariano es que no lo haces en un ciclo electoral. O sea, pues su segundo en Madrid lo está sí, no, y me parece deseable, ¿eh? Dentro de ese espacio me parece deseable, pero... Y ya la última pregunta. Sí, solo preguntar, bueno, sí. Que al final la ideología verde no entiende al final de derechas o izquierdas, o al menos lo que el partido alemán está intentando es llegarse. Y claro, yo lo que tengo esa sensación es que Rejón está intentando exportar un modelo de partido alemán verde aquí y tengo la sensación de que sigue siendo esa versión un poco descafeinada, más país de... Ahí lo que está operando, que en eso sí hay continuidad en el pensamiento de Rejón, y es lo que fracasa en Vista Alegre 2, que es la idea de Podemos como transversalidad, ¿no? Claro. Frente al modelo, primero hay un Vista Alegre 1 donde desaparecen los anticapis, y luego en el Vista Alegre 2 la pelea es entre... A ver, la pelea es de poder interna y de organización del partido, pero el rollo ideológico de fondo es el de la confrontación entre transversalidad y un planteamiento mucho más de partido de izquierdas, donde ganan evidentemente la estructura de partido jerarquizada y fuerte, con Iglesias a la cabeza y un modelo mucho más de izquierdas, y compitiendo con el PSOE. Mientras que en ese sentido, claro, los verdes en el fondo es una idea de transversalidad, es decir, feminismo, ecologismo y demás como elementos que pueden ser transversales, que van mucho más allá de la idea clásica de izquierda a derecha. O sea, ahí hay un cierto elemento de continuidad. Lo que pasa es que digamos, la relación de Alemania con su propia naturaleza es de las más complejas ideológicamente, yo creo, de Occidente, ¿no? Quizás solo compararla a Estados Unidos, la imbricación entre ideología y naturaleza que hay en Alemania. En Más Madrid es muy divertido porque es gente que reivindica la naturaleza desde la mayor ciudad del país y con lo que parece una desconexión absoluta con el mundo rural. Es decir, no sé qué grado de conocimiento profundo del mundo agrícola, es más bien tiene geranios en casa. la novela de Daniel Gascón del hipster en la España vacía, ¿no? Es una... Bueno, pero lo ha metido en el discurso, lo está metiendo en el discurso. No, y al mundo agrícola le gusta la caza y los toros. Y prefiero un partido verde a un partido bolivariano, ¿eh? No tengo ninguna duda, pero que me parece que, como decíamos antes, les va a costar mucho, o igual al final acaba siendo la Convergencia de Madrid, ¿no? Es decir, un partido regional con una ideología propia, pero que me parece muy distinta que un señor de Almería que tiene una tierra compre el discurso ecologista de Rejón. Bueno, Convergencia, digamos, en Madrid también ejercía otro tipo de función lobista que de momento no veo en estos, pero en esta transversalidad también puede llegar a esto, ¿no? Yo simplemente un apunte que tiene que ver con esto y que ya enlazaría con lo de después. Yo invitaría a la gente joven, a la gente que está estudiando, y algunos estáis aquí, de hacer un estudio de cómo se comportan en el Parlamento estas nuevas fuerzas políticas. En el caso de
el que dentro de todo tenemos más perspectiva, porque empieza en el 14, es Podemos, y ahí ya describe prácticamente una parábola porque está declinando y además ha tenido responsabilidades de gobierno, y ahí ya podemos tener una foto un poco más real de un partido que nace al margen de las instituciones, entra en las instituciones y rápidamente entra en el gobierno sin dejar de ser antiinstitucional. El caso de Ciudadanos, bueno, ahí el proceso es mucho más rápido, pero voy a Vox, porque Vox es un fenómeno mucho más reciente, y aquí hemos estado hablando del Vox en sus posturas programáticas y en su importación o no de ciertas ideas. Pero hay otra dimensión que es el comportamiento parlamentario de Vox. Y ahí me parece, y si lo miramos en puntos, digamos, de estabilidad institucional, pensemos posición sobre la monarquía, cuestión sobre secretos de Estado, la posición ante la Comisión de Secretos, hay una serie de políticas, llamémosla de Estado, donde Vox vota juntamente con PSOE, PP y Ciudadanos, y los aliados del gobierno, es más, la parte del socio junior del gobierno está con los otros. Por tanto, me parece que es un fenómeno que también hay que ver en esta dimensión, digamos, del orden institucional. Y quizás, porque aún es demasiado pronto, no tenemos una perspectiva completa, pero quizás ahí también matizaríamos un poco lo que por el otro lado vemos claramente en esas posturas de nueva derecha, por decirlo de alguna manera. Yo, si os parece, daría por acabado, son las 12, puntualmente esta mesa, agradeciendo sobre todo a vosotros tres ese coloquio tan fluido que hemos tenido, y también a todos los inputs que han llegado desde el otro lado de la mesa. Empezamos a las 12:30, como está previsto en la segunda mesa, y ahora pues café y seguimos la conversación de forma más informal. Pues nada, gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, sí.